me quedó haber cumplido el compromiso que tomamos con mis compañeros en el Congreso de Mar del Plata para generar los congresos regionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que fue sumamente importante para recuperar representatividad, para poder construir la agenda del futuro con nuestros compañeros en esas discusiones, y haber podido cerrar esos congresos regionales en un acto histórico para nuestra organización, porque hacía mucho que no teníamos este encuentro con los trabajadores, con los delegados, y haber podido contar con la vicepresidenta, que fue la frutilla del postre en ese acto. La verdad que todo el secretario nacional, los secretarios generales, los propios delegados están muy felices, muy contentos de la tarea que hicimos y del resultado conseguido, porque una de las premisas que teníamos nosotros cuando hablábamos en los congresos regionales con nuestro delegado era poder rescatar a la UON del anonimato y ponerla en un lugar de centralidad, volver a recuperar la autoestima, volver a recuperar el orgullo de sentirse metalúrgico, de volver a intentar ser referencia como organización sindical como lo supimos hacer en nuestra historia. Claro, con lo que significó y significa la UOM en la historia política argentina, ¿no? Sí, muy felices, y por supuesto que esto es el inicio. Tenemos una demanda muy importante de nuestros compañeros, que es absolutamente nuestra prioridad, que es la conquista del salario, de poder devolverle un salario que le devuelva la dignidad a todos los trabajadores. Que lo dije en el discurso, nosotros no la invitamos a la vicepresidenta para pedirle que sea candidata. Es cierto que después los compañeros, por iniciativa propia, solicitaron y cantaron Cristina Presidenta, pero nosotros la invitamos más que nada para agradecerle lo importante que fue el gobierno de Néstor y de Cristina en la devolución del rol protagónico a las organizaciones sindicales, no solamente a la Unión Obrera Metalúrgica. Yo recordaba en mi discurso que cuando tomó Néstor Kirchner el gobierno, nosotros veníamos de 11 años sin poder tener paritaria, 11 años los salarios, ¿no es cierto?, sin poderlos tratar de recuperar ese poder adquisitivo, que nos decían de que no había habido inflación, y sí que hubo inflación en el 1 a 1. Claramente hubo pérdida del poder adquisitivo. Devolvernos la ultraactividad, los convenios colectivos de trabajo estaban a punto de caerse, y Néstor, a través de un decreto, nos volvió la ultraactividad. Vos no sabés el valor que tiene para las organizaciones sindicales haber podido sostener los convenios colectivos de trabajo. Y bueno, a ver, nosotros teníamos 65, 70.000 trabajadores en ese momento. Volvimos a recuperar 250.000 en el 2014. Mirá todo lo que se hizo con políticas activas de poder fomentar nuevamente un modelo de reindustrialización, de generación de empleo, pero también de que la puja distributiva sea una realidad. Nosotros llegamos a tener el 50% de la riqueza que se generaba en la participación de la riqueza que se generaba en el país. Y eso lo perdimos, por eso pudimos tener el mejor salario de toda nuestra región, de América Latina. Por eso nos acusaban... Bueno, eso era un problema para algunos sectores, ¿no? Claro, porque recordarás que nos acusaban de que nosotros por qué teníamos derecho a comprarnos un aire acondicionado, o a irnos de vacaciones con nuestra familia tomando un avión. Y eso era el cuestionamiento más profundo que se hacía, ¿no? Y acusaban, en ese momento, lo recuerdo perfectamente, que la actividad económica, el hecho del motor, de potenciar el mercado interno, era el que generaba inflación, ¿no? Que el salario era inflación. Claro, en algún momento en el 2001 decían de que los salarios generaban inflación, y por eso nos paralizaron 11 años las paritarias. Involúcrense en la discusión política más allá de que los convoquen de algún despacho o no. ¿Qué entendés por eso? ¿Viste la consigna que estaba atrás? Sí. No hay solución gremial sin solución política. Sí. No es casualidad, una consigna que nos inculcó hasta el cansancio el compañero Lorenzo Miguel a nosotros. Y claramente, yo siempre lo digo, podemos tener los dirigentes más lúcidos, las organizaciones más fuertes de todas, pero si nuestros objetivos no son acompañados por un proyecto político que tenga los mismos objetivos, seguramente lo que nosotros vamos a perseguir va a quedar inconcluso. Necesitamos imperiosamente que la política tenga una mirada cómplice hacia los trabajadores y ayude a resolver la puja distributiva en Argentina. Mira, hay un fenómeno que no se dio nunca, y menos en un gobierno peronista: que la economía crezca, que los empresarios tengan mayor producción, ¿no es cierto?, que haya mayor productividad, lo señaló muy claramente Cristina con el gráfico que señaló, y que cada vez los trabajadores ganemos menos. Entonces, ¿cómo es esto? Hay algo que está mal, que no funciona. Y bueno, contra eso hay que mostrar rebeldía, contra eso los dirigentes gremiales tenemos una responsabilidad. Abel, Nos une el odio. Y lamentablemente la política tiene que... ¿el odio a qué? A Cristina, el odio al peronismo.
el odio a que haya un modelo político en la Argentina que pueda pensar y contener a la grande mayoría popular. Claramente es eso. A ver, cuando miramos la historia de la Argentina, ¿qué fue lo que le pasó a Perón? Lo exiliaron 18 años. Nos bombardearon la plaza. Cuando se enteraron que Evita tenía cáncer, escribieron "Viva el cáncer". ¿Hay algo distinto a lo que está sucediendo hoy en la Argentina contra el peronismo? No, exactamente lo mismo. ¿Son distintos los actores? No, son exactamente lo mismo. Utilizaron la dictadura para imponer políticas neoliberales en contra de las grandes mayorías populares. Desaparecieron a más de 30.000 compañeros. O sea, siempre el peronismo sufrió contra estos personajes. Y la Argentina hoy no es la excepción. Y claramente también hay un eje conductor, ¿no? Está sucediendo en toda América Latina.